hermanos tapachultecos, de la gente de Soconusco, habla de migración y recuerda esta migración dorada del ferrocarril que trajo a los alemanes, a los chinos, a los japoneses, que muchos eran como, por ejemplo, los norteamericanos, pues era gente que venía a invertir, era gente que tenía otra dinámica social. Pero, bueno, a partir, en algunos de tus textos me marcas finales de los 70s, 80s, comienza una dinámica de migración diferente. ¿Cuáles son estas diferencias que caracterizan una migración dorada a esta migración contemporánea que tú estás investigando? Bueno, pues muchísimas gracias, Cristian, de verdad, por el apoyo y también por la iniciativa. Me parece que siempre dialogar, ¿no? Y sobre todo, pues vamos, mostrar cómo estas realidades del Soconusco siempre son bienvenidas y interesantes, ¿no? Y bueno, pues sí, tienes mucha razón en cómo esta migración, digamos, que se dio hace algunas o varias décadas, los alemanes, los japoneses, ¿no? O los chinos, ¿no? Y claro, lo que se veía mucho era como incluso unas migraciones como de nacionalidades, digamos, que querían que hubiera un repoblamiento, pero más allá de un repoblamiento también que tuvieran otra dinámica con el Soconusco. Lo que cambia un poco es como los 90s, un poco antes de los 90s, porque en Centroamérica, después de toda esa transición que se estaba dando sobre los acuerdos de paz en El Salvador, en Honduras también muchos de estos problemas, lo que hace es que comience, ¿no?, una migración centroamericana, y pues obviamente Tapachula es el lugar de tránsito, ¿no? Eso es diferente porque comenzamos a ver mucho a los salvadoreños, a los hondureños pasar por aquí, ¿no? O sea, los guatemaltecos ya estaban presentes desde hace también. La pizca, el café, ¿no? Exacto, con las fincas, la mano de obra guatemalteca pues estaba aquí, ¿no? Entonces es el componente, digamos, más de las nacionalidades centroamericanas, pues, de los salvadoreños y los hondureños. Ellos sí comienzan un poco hacia los 80s, finales de los 80s tal vez, a tener presencia, y de ahí pues observamos otras nacionalidades, ¿no? Pero digamos la migración centroamericana poco a poco fue siendo visibilizada hacia los finales de los 80. Hay una migración a la que estamos acostumbrados en la historia, que es una migración que va por secciones, van pequeños grupos, por diferentes vías. De pronto se empieza a incrementar un poco con el ferrocarril. Pero ya cuando empiezan esto, lo que tú nombras como éxodos en tus investigaciones, cuando vienen estas caravanas impresionantes, tú mencionas que de alguna manera puede ser por seguridad, pero también en estos momentos se sabe que en estas caravanas hay tráfico, hay diferentes intereses como metidos, ¿no? ¿Cuál es tu visión de este inicio de estos éxodos migrantes? Sí, fíjate, o sea, las caravanas, digamos, la caravana más masiva que vimos en el Soconusco fue la del 2018, ¿no? La primera de noviembre, ¿no? Pero ya habían habido como otras experiencias de caravanas, que estas eran más como de activistas, por ejemplo la caravana de Madres en Busca de Desaparecidos, otras eran un poco más como de algunos grupos, digamos, pues obviamente inmersos como en el tema un poco, pues vamos, como sí como de eventos políticos, pero también de eventos pues de toda la violencia también. Aquí yo creo que sí, al principio, fíjate, cuando entraron por el Suchiate 6,000 personas en el 2018 yo creo que eso no lo habíamos visto así como masivo. Y sí, al principio
pues era muy, cuando uno empezó a ver cómo estaba compuesta la caravana, pues llamaba mucho la atención. A mí lo que me llamó era que había muchas madres, muchas mujeres con hijos, con algunas de ellas incluso que traen a los sobrinos, o sea, familias extensas, digamos, pero también, en efecto, después fueron también pasando como muchos otros eventos, ¿no? Ya después cuando siguen las otras caravanas, pues se ve que había una organización también, y de ahí pues surge también como ya más, algunos, por así decirlo, no sé si líderes sea la palabra adecuada, pero sí habían algunas personas que organizaban de pronto ya aquí en Tapachula. Pero las que llegaron de Centroamérica, pues sí, también venían como de todo, ¿no? Al principio, digamos, si bien pues en su mayoría era población también que estaba saliendo de sus lugares de origen, porque la situación es muy compleja también en Centroamérica. O sea, es un asunto también, como en el caso de jóvenes y niños, pues sí, a veces de un huir de la violencia, pero también de la pobreza de los mismos estados, ¿no? Que no pueden dotar condiciones mínimas de vida. Entonces, sí, hay de todo también, pero creo que sí, cuando llega a Tapachula, pues hubo muchos escenarios también de la población de aquí, que fue muy interesante ver cuáles eran las reacciones también. El doctor Iván Orraz Gómez es un investigador que está produciendo con una intención política activa, o es una investigación simplemente que se mantiene en neutralidad. ¿Cuál es la función de la investigación social ahora? Pues fíjate, hay de todo también, o sea, yo creo que sí, también a veces hay como un posicionamiento político, pero yo creo que también ahora, como antropólogo me ha mostrado ver un poco, me gusta mostrar un poco los textos, estas partes como más de la etnografía, de encontrar narrativas también que nos hablen un poco de la situación de esas personas que están viviendo. Indudablemente hay personas que también tienen como un posicionamiento político más fuerte. Quizás en mis textos no hay como un posicionamiento político más fuerte, sino un poco a veces es más desde lo académico, pero eso no quita también que no se muestre también esa realidad compleja que se tiene. Aunque sí, te puedo asegurar también que justo esto de las caravanas mostró también como mucho, a veces colegas que sí se posicionaban políticamente, pero nosotros también desde como una postura como investigadores, pues siempre como en apoyo también como a esa situación también un poco, vamos, como compleja de algunos que componen la carrera. En algunos de tus textos hablas de este derecho a una vida digna. Y yo estaba aquí como tratando de entender este derecho como más humano, se me figuró como Rousseau, ¿no? De esos derechos humanos fundamentales. Pero estaba viendo las cartas del Coneval y de pobreza, y veo un contexto muy complicado, porque creo que Tapachula tiene más del 50% de la población en pobreza, vulnerable. Hay un elevadísimo nivel de gente que no lee ni escribe, no tienen derecho a agua, a luz, el hacinamiento es terrible. O sea, hay indicadores de pobreza muy fuertes en Tapachula, y a esto le agregamos una carga migratoria muy pesada. ¿Cómo lidia o cómo se debería lidiar con estos escenarios desde los actores civiles, políticos, hasta nuestro convivir como ciudadanos tapachultecos? Sí, esa es una pregunta muy interesante, Cristian. Qué bueno que la haces, porque también, fíjate, apenas el miércoles estuve en un evento donde un señor también preguntó eso. O sea, recuerdo él comentaba, bueno, sí, está bien como que esta parte de cómo se preocupa por la migración, pero también aquí hay gente que no podemos también sobrevivir, ¿no? Nos cuesta
en el día a día. Y eso creo que también es otra cosa que a veces, no sé si está, digamos, un poco, no quiero decir invisibilizado, pero sí como de alguna manera creo que hay condiciones de muchas personas, como bien dices, en Tapachula, que sigue siendo muy difícil. Aquí el asunto es preguntarse también cómo un territorio como el Soconusco, que es uno de los Tapachula es uno de los lugares que más aporta al Producto Interno Bruto a nivel estatal, ¿no? Porque de aquí, como sabes, pues está el mango ataulfo, plátano, o sea, hay cosechas por temporada, el café, pero hay también una circulación, digamos, ¿no? de capital fuerte en esta ciudad. El asunto es eso, cómo pareciera que esa circulación también va hacia afuera, ¿no? Y no circula así también mucho dentro de Tapachula. O sea, aquí de pronto también cuando uno sale y ve justo se camina hacia ciertas colonias donde, digamos, se formaron incluso de personas centroamericanas que llegaron hacia los 90s. Otro hábito que me pareció también que cambió mucho la dinámica fue el Estado, ¿no? Como los problemas ambientales también que causó el desbordamiento del río Cuatán, mucho esto modificó mucho la estructura también de la ciudad. Pero si te das cuenta también, no vemos mucho también de esa población que sale de Tapachula. Por ejemplo, no sabemos exactamente cuántos salieron de esta ciudad a partir del evento del Estado. O cuántas personas también salen como en el día a día hacia otros estados del centro al norte del país o hacia más Estados Unidos o Canadá. Es decir, hay todavía como hace falta por estudiar mucho de esta sociedad de Tapachula también. Por ahí en Ecosur está una colega que recién llegó, que ha trabajado más esta cuestión urbana, pero también en sus textos muestra mucho también esta desigualdad, ¿no? Pues no solo de la población, digamos, en general, sino también como de estas personas que llegan. Por eso también justo el miércoles discutíamos este tema del derecho a la ciudad. O sea, eso también es algo que ahí se tiene que discutir en Tapachula. No es una ciudad que sigue siendo muy próspera para algunos, pero para la gran mayoría sigue sumida en la pobreza también. Y eso es también no solo una realidad a veces en mismo Tapachula, sino en Chiapas. El COVID-19, la pandemia trajo un problema, un cortocircuito con la democracia, ¿no? El prohibirle al ciudadano salir es un acto antidemocrático, y el obligarlo a usar una mascarilla. Y encontramos que en los lugares más autoritarios, de los países que tienen el más autoritarismo de esos gobiernos, se logró hacer una contención hasta de no salir, ¿no? Sin embargo, hubiéramos pensado que se hubieran cerrado las fronteras de manera radical, pero no sucedió. O sea, siguió habiendo un flujo migratorio y encontramos 3, 4 nacionalidades en la ciudad de Tapachula, pero en espacios muy reducidos, sin cubreboca, sin las medidas de protección necesarias, incluso sin una atención o con una prevención para poder atender a este sector, porque rebasaron totalmente las instalaciones para poder atender al sector migrante, ¿no? O a ese sector de paso. ¿Cuál es tu visión de este escenario radical? Sí, yo creo que, fíjate, la pandemia también dejó muchas personas en inmovilidad en un cierto tiempo.
o sea, lo que veíamos ahora como esta situación con los haitianos reflejó pues también como eso, ¿no? Una ciudad que no está, es una ciudad como con poca infraestructura para muchas personas, o sea, para más o menos la OIM reportó hacia el 2016, ¿no? Que más o menos unas 400,000 personas pasan por esta gran puerta del sur. Es algo aproximado, puede ser que sea incluso más. Y fíjate también lo que reflejó un poco eso, el año pasado las solicitudes de la condición de refugio en México subieron muchísimo. Entonces, eso habla también, por un lado, de que era muy difícil que la autoridad también pudiera hacer algo con esta población. Y ahora, meterlos como en esta dinámica de pues la lógica de la pandemia iba a ser imposible. O sea, al principio yo recuerdo que cuando comenzamos así a vivir en Tapachula la pandemia, pues como los demás lugares, 15 días, 3 semanas la gente dijo, bueno, vamos a esperar, vamos a encerrarnos. Pero después de 3 semanas la gente tenía que salir a buscar la comida y tenía que buscar trabajo como sea. Entonces, hay gente que no paró. Por ejemplo, muchos guatemaltecos que cortan café pararon a lo mejor 15 días, pero ahí parecía que la pandemia no llegó, pero sí seguían trabajando con las condiciones más duras también, ¿no? O sea, la sana distancia, muchas de estas cosas pues obviamente no estaban, pero por otro lado también fue muy interesante ver que la gente lo que tenía pues era también, si creían o no creían en el virus. O sea, eso fue también como algo así que yo en algunas entrevistas me decían, bueno, pues es que si nos ponemos a creer, no vamos a comer, ¿no? Entonces era, o si cierran las fronteras, pues bueno, nos quedamos un rato acá, pero nosotros vamos a seguir. Entonces, eso te habla también mucho de esta inmovilidad. Fue también digamos, como que en torno a la pandemia se desbordó también. Y lo que pasó o lo que sigue pasando ahora, pues es que siguen viniendo muchas más personas, los flujos cada vez son más, y el asunto también a mi parecer también es que hay poca capacidad también. O sea, hay instituciones que ya han sido rebasadas y pues que no pueden. Y lo otro también que hay que decir también que en el marco de la pandemia en Centroamérica hubieron muchas restricciones y en Estados Unidos igual, pero México quedó también como entre la espada y la pared también, como con mucha de esa población diciendo, bueno, ¿qué hacemos? Las podemos entender acá, pero en Estados Unidos nos están condicionando esto. O sea, era también como una cuestión política también entre la relación de Estados Unidos con México. Parte peligroso porque de pronto dar todo al sector migrante, esta parte de los derechos humanos, podía perder en la votación, ¿no? En un momento crítico en México. Ahí me surge una duda porque se ha hablado del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard en esta área, y se dice el gobierno, pregona, que en derechos humanos, al parecer, México es uno de los países más sofisticados del mundo en tratar el fenómeno migratorio. Ya, habrá que analizar Europa y cómo lo fue aceptando Inglaterra, Francia, con todos estos olas migratorias, pero ellos están invirtiendo partidas presupuestales a los países de origen para tratar de, por medio de programas sociales, empezar a sanear, no sé cómo decirles, este error de estado social, estos estados fallidos, ¿no? como les llaman. ¿Cómo ves esta política? ¿Está funcionando? ¿No está funcionando? ¿Es adecuada? ¿Se está tirando el dinero? Es complejo, o sea, mira, también como que no hay como una fórmula también, o sea, como decir, bueno, esto va a funcionar así, ¿no? O sea,
yo creo que el papel también que tiene México es muy complejo porque la cercanía con Estados Unidos siempre ha hecho como que estos temas uno pasen a un plano político y ahí pues tengas ahora a muchos diputados ya expertos en migración diciendo cualquier barbaridad o lo que te encuentras también es lo que pasó, como yo recuerdo esto de cuando Ebrard estaba como viendo con Estados Unidos sobre esto de que no les cobraron los aranceles y eso. O sea, al final fue como un show político acá, donde hasta el presidente fue a Tijuana y eso habla también mucho de la relación con Estados Unidos. O sea, en realidad también para muchos seguimos siendo el patio trasero en Estados Unidos. Y por otro lado también, yo creo que México, mira, si vamos como en términos también de cuánta población se quiere quedar acá, es complejo, porque a veces se quiere quedar de manera temporal, pero no es o sea, sí es un destino para algunos, pero no para toda la cantidad de personas que llegan, que todas las personas quieren llegar a Estados Unidos, o sea, no quieren quedarse como en México, porque también no hay condiciones también, ¿no? Uno puede ver, digamos, con el tema de acá los cubanos, muchos de ellos, todos quieren Estados Unidos, o sea, van de aquí de paso, pero lo hemos visto que muchos haitianos ya están acá, ¿no? Sin embargo, para esa política de asilo también no hay también como, siento que como un recurso que esté de manera frecuente, por ejemplo, sino que tiene que ver con el momento en que está en el debate esos acontecimientos. Y ahí dicen, bueno, sí va aquí, apostamos, por ejemplo, Obrador ahora hablaba de este plan para Centroamérica. O sea, ese plan necesitaba de mucho dinero que Estados Unidos no ha puesto. Y si puso fue un poco, y México igual. Y si tú vas a ver en el caso de Honduras, yo revisaba hace poco algunos reportajes que habían hecho sobre este programa de jóvenes construyendo el futuro, y funcionaba, pero de manera como lo está haciendo en México, o sea, como paliativa, ¿no? Porque, o sea, es una beca, sí, por un tiempo, sí, pero no es un empleo también. Y te están formando para un empleo, sí, pero eso no significa que vas a tener un empleo al final. Entonces, mucho de ese dinero también a veces siento que también, más allá de que no sea suficiente, pasa también como a generar, digamos, también un discurso en cuanto a esa política de ayuda, pero no se refleja en una continuidad, ¿no? Así está pasando ahorita con el empleo temporal que hay aquí en Tapachula. Imagínate, en algún momento sí llegaron a tener 1.500 personas laborando, ¿no? Y pues sí es un dinero para mantener esas 1.500 personas, pero 1.500 frente, como no sé, a los 10.000 personas que llegaron y que pues estaban buscando qué comer y pues cómo salvar la vida acá, ¿no? O sea, es complejo también. O sea, eso habla también de que a veces creo que el gobierno federal también ha hecho como muchas apuestas, ¿no? a querer incentivar cosas acá, pero a veces siento que también no es una política así concreta, ¿no? Sino que sigue teniendo como muchos vacíos, y a nivel estatal se diga. O sea, yo creo que a nivel estatal, yo te diría que en el 2020, cuando comenzaron a llegar los cubanos y haitianos a Tuxtla, pues muchas personas no sabían ni qué hacer. Lo mismo que pasó acá, y algunos funcionarios municipales pues los pusieron ahí que, no, pues vayan a ayudar ahí, a ver qué hacen, ¿no?
Entonces era como decir, pues espérate, nosotros no estamos capacitados en nada, pero bueno, tienen que ayudar. Entonces, eso también habla de cómo se ve a nivel estatal. Yo incluso pensaría que sí tenemos, parece ser que hay una oficina de territorio y todo, de migración a nivel estatal, pero no sabemos mucho qué se está haciendo, ¿no? Catrachitas, las roba maridos, pues mucha salvadoreña, hondureña, que se logró insertar, ¿no? Bueno, hasta en clubs nocturnos, hasta como en diferentes lugares donde se elabora, y ha habido una mezcla, un sincretismo entre los ciudadanos del Soconusco, y ha habido hasta matrimonios. Pero estaba viendo tus anotaciones y creo que coinciden que el migrante haitiano viene aparte, no hay una relación o no hay una cordialidad ahí. De hecho vienen con parejas, se casan entre ellos, están teniendo hijos entre ellos, pero no, es muy raro estar viendo que se cruce ese cerco cultural. Y parece que Haití se cuece en otra olla, es un fenómeno social totalmente diferente. ¿Qué perspectivas ves ahorita sobre estos fenómenos? Sí, fíjate que, o sea, también eso es otra cosa interesante. O sea, al final también mucho de esta población migrante pues es muy diversa, ¿no? Incluso cuando hablamos también de los centroamericanos, o sea, a veces pensamos así como un centroamericano como homogéneo, pero no son homogéneos, ¿no? O sea, hay muchas diferencias entre ellos, y por supuesto también que cuando llegan a este espacio es complejo, porque frente a las nulas opciones laborales pues se tienen que disputar mucho esto que decías, ¿no? Los bares, las cantinas acá, esas cosas son de las que a veces no se hablan, ¿no? A ver, ¿cuántos bares, cuántas cantinas tiene Tapachula? ¿Cuánta gente trabaja en estos espacios? Y a veces es mucha de esa gente que trabaja es mano de obra centroamericana, ¿no? Y a veces uno dice, vamos, si tú vas y de pronto en ciertas cantinas hacen redadas o no, los del Instituto Nacional de Migración, pues sí, ya a veces hay un problema con los dueños de las cantinas, porque dicen, bueno, espérate, ¿no? Estás llevando pues aquí a las muchachas que por eso vienen, no sé, los hombres aquí a tomarse la cerveza, ¿no? Entonces es un poco contradictorio también, ¿no? Y en el caso, yo diría, de los haitianos es otro panorama. Los haitianos tienen unas formas también como de resistir y de posicionarse en el espacio público que no lo tienen mucho los centroamericanos. O sea, los haitianos llegan y se ponen ahora a vender en una carreta, se ponen a vender agua. Al principio el municipio dijo, bueno, pues vamos a crear un mercado y los vamos a llevar allá. Eso no iba a pasar, porque muchos de ellos están así, o sea, están como apropiándose del espacio también. Es complicado, ¿no? También porque, o sea, entre mucha gente, también los haitianos se ganan la vida. O uno va aquí al Mercado San Juan y pues ve que la gente también de aquí, de Tapachula, no sé si sea de aquí, originaria de acá, pero las señoras a veces que venden, o ciertas personas, están hablando, aprendieron a hablar un poco creol y se comunican. Y a veces los haitianos están ahí vendiendo con las señoras que están ahí. Entonces eso te habla también de otras dinámicas también, ¿no? Y también, pues los haitianos es una población que está en tránsito desde prácticamente, digamos, muchas de estas generaciones nacen y van creciendo en otros países. A veces la situación de los haitianos es más compleja, porque, por ejemplo, muchos de ellos van primero a República Dominicana, y de República Dominicana algunos se fueron a Sudamérica, a Brasil, a Perú, a Chile, y después de eso ahora llegaron algunos a Colombia, y otros llegaron a Ecuador, y después comenzaron a venir
a México. Y de México quieren ir a Estados Unidos. Es una población de mucho movimiento. O sea, eso te habla también, cuando ellos hablan de cómo salieron de su país y también las condiciones, encuentras también o entiendes por qué Haití es un país tan pobre y con pocas posibilidades pues, de otras condiciones de vida. Pero definitivamente creo que sí, en la ciudad no todo es disputa, hay amistades también, hay incluso arreglos para sobrevivir entre ellos, entre la misma población que llega acá. Pero son muy diferentes también. Y bueno, con los haitianos el idioma, por supuesto, va a jugar un papel. Ahí veo muchos parejas que están teniendo hijos. Estos niños están haciendo mexicanos. Es diferente la condición de estar de paso a nacer en territorio mexicano. Veo que ya tenemos muchos niños que dentro de 10 años ya van a empezar a jugar un papel diferente porque tienen una carga de derechos por el hecho de haber nacido aquí, desde la escuela, salud pública, médicos. Pinta un escenario complicado para poder sostener esta carga de ciudadanos nuevos, ¿no? Sí, aunque fíjate que también eso también es complejo porque eso mismo pasa en Chile y en Brasil. O sea, hay muchos niños haitianos que nacieron en Chile o Brasil. El asunto acá es también qué tanto, a pesar de que tengan la ciudadanía, logran tener a veces los mismos derechos. Es muy complejo porque justo por lo que hablamos también en el caso mexicano, a veces puedes decir, bueno, sí tiene los derechos y todo, sí, pero no sabemos si se va o va a acceder a esos derechos, ¿me entiendes? O sea, es decir, una cosa es reconocerlos y otra cosa en el terreno más reales que se ejercen, y ahí está el problema también. Yo creo que yo recuerdo por ahí en una nota salió como que, no sé si una africana o alguien le había puesto como Andrés Manuel a su hijo, ¿no? En referencia al presidente, ¿no? Pero tú decías, es muy complejo, ¿no? Porque incluso mucho de esta población pasa también en el caso de los haitianos, pues por el color de piel también, ¿no? Es muy interesante que a pesar de que digamos, los vemos en la cotidianidad, ok, sí puede haber como una interacción con la población local, pero no es mucha también. Tú las ves y a veces claro, con los que están vendiendo y todo ya hay más interacción, pero a veces los haitianos son como muy de formar su comunidad, mucho donde llegan. O sea, ahí en el parque Benito Juárez uno puede verlos, ¿no? O al vender, ahora ya instalaron ahí como un mini casino atrás del parque de Benito Juárez con no recuerdo, pero estas cosas que juegan y apuestan, y ahí están, y ahí los ves que pasan mucho tiempo y los ves así más en grupo, ¿no? En comunidad haitiana, ¿no? O sea, yo creo que sí es complejo también como, siento que también como en el caso de los mexicanos, pues también hay un poquito, digamos, como de apertura también a estas personas. Yo algo que me he preguntado es también, parece ser que el racismo está más fuerte en el norte de México que en el sur. O sea, en el sur sí hay racismo, pero no lo encuentro tanto como en el norte. Y eso habla también pues, de las condiciones incluso de las personas que habitamos en el sur. Noto que, por ejemplo, el salvadoreño y el hondureño está en la calle, duermen en lugares específicos, o sea, hay una dinámica
vamos a decir, con condiciones más complicadas. Pero ves a la gente de Haití que está viviendo aquí en Tapachula y te llenan el Banorte, ¿no? Te llenan el Electra, donde van a mandar dólares. Ves a personas con bancos haciendo la función de banco, de casa de cambio. O sea, no ves una población que se quede en la calle, que esté en condiciones tan complicadas como ha pasado con los salvadoreños y los hondureños, sino que ves como que hay un posicionamiento monetario más fuerte. De hecho, yo no había pasado con gente de El Salvador y Honduras que hayan querido hacer una protesta ciudadana, ¿no? Sí, yo creo que son. Fíjate, es muy interesante también porque lo que te digo, como que muchos de los haitianos sí están acostumbrados también como a pelear mucho sus derechos también, y esto y es gente también que no se baja tan fácil también, ¿no? Hay muchas historias de cuando llegan aquí y también de pronto la gente les quería cobrar de más, en el caso de las taxistas, o a veces muchas personas que les empezaron a rentar, o sea, y al principio les querían cobrar mucho más, ¿no? Bueno, de hecho, ahorita Tapachula, el tema de las rentas es impresionante, ha subido muchísimo y toda la gente quiere rentar y está, o sea, y eso, o sea, yo creo que también hay que reconocer que sí, muchos haitianos en este sentido de comunidad, pues van a tener apoyo pues de familia que está en Tijuana, en el norte, o en Estados Unidos. Y eso es muy visible. Es decir, tú los ves, por ejemplo, a veces sí cobrando dinero en el Oxxo, en el Western Union, en estos bancos. O sea, porque también como que a donde llegan buscan esta idea de que les manden dinero. O sea, como que no andan así con el dinero ni vienen viajando con mucho dinero, ¿no? Pero yo te diría que también no son todos los haitianos. O sea, lo que, por ejemplo, alguna vez entrevistamos a uno de ellos y le preguntamos sobre cómo fue su tránsito, cómo llegó hasta Tapachula, y lo que nos decía, dice, bueno, aquí lo que hay que entender es que quien tiene más apoyo de familiares, amigos, que les manda recursos, va a ser más fácil que llegue acá. Pero hay mucha gente que viene trabajando y avanzando, donde va a trabajar y obviamente le cuesta mucho, le lleva más tiempo, pero creo que también ese es un asunto también de los haitianos, ¿no? Que se posicionan también de donde llegan y también saben reclamar, ¿no? O sea, en ese sentido sí se organizan muy bien. Por ejemplo, cuando estaban buscando que los trasladaran al norte, pues fue un tema con los camiones, por ejemplo, ¿no? Salían caravanas y ya no podían avanzar más, y lo último fue que taparon el paso, ¿no? No me acuerdo en qué lugar de aquí de la costa, pero cerraron la carretera, ¿no? Pero bueno, eso habla también sí es organización, pero también en que siento que el tema de que ellos se apropien del espacio público también es algo que no han hecho los centroamericanos mucho. O sea, en ese reclamar también los derechos. Que también eso, pues veíamos mucho cuando fueron las protestas de los haitianos. O sea, es gente que en ese sentido sí se organiza bien y sí entiende cómo va a ser la protesta y cómo al país que llega, cómo lo va a hacer. Obviamente es diferente también, pues porque quizás acá no sabemos qué tan la capacidad de organización de los mismos centroamericanos, por esto que te decía, que a veces entre ellos hay muchas diferencias, pero en el caso de los haitianos hay cuestiones donde no tienen muchas diferencias, y es en esa organización. O sea, hay muchos otros espacios en Tapachula que han logrado, o sea, hacer los haitianos. O sea,
A mí, eso que te comentaba del parque o de que uno los encuentra en carretas vendiendo y eso, ni las mismas autoridades a veces ya han querido hacer algo porque, ok, les dices, después quitar su mercancía, protesta. Y muchos, incluso, pues tú vas a ver incluso los mismos policías, ¿no? O sea, como que no se meten mucho con ellos, porque tiene que ver, yo creo, también, pues, cómo los ven, ¿no? O sea, más, no sé, fuertes, exacto, más robusto, pero además también, pues saben que ellos sí van a protestar si les quitas la mercancía, ¿no? Entonces, y lo otro es que también, eso es muy interesante, que la mayoría, o sea, yo hasta ahorita no he visto en un haitiano, por ejemplo, que esté en las calles de pronto, pues los encuentras pidiendo dinero, eso. O sea, como que en ese sentido también saben, ¿no?, cómo organizarse y cómo también llegar y vamos, han implementado de todos los negocios, desde los que venden agua, ahora me encontré unos que ya pusieron negocios de cocos, ¿no? Entonces, eso también te habla, pues, de la necesidad, pero también es decir, cómo llegan y pues tiene que ver de qué sobreviven. Y se puede ver en la ciudad cuando se juntan estas caravanas migrantes que van a moverse, a desplazarse a Tuxtla, a México, de hasta qué punto existe un activismo o estamos hablando de trata de blancas. Sí, es un tema complejo. O sea, yo te diría también que a veces, sobre todo también en las últimas caravanas, ya como que una diferencia, por ejemplo, con un sector de los haitianos, ¿no? O algunos, por ejemplo, que digo, no, ya no, o no nos vamos a organizar con ellos porque están cobrando, aunque sea, no sé, 10 pesos, 20 pesos, ponte, pero para la cantidad de personas que van están. O sea, creo que también es un tema sensible también porque justamente hay personas que también están, digamos, ¿no? O que quieren organizarlas también, que están como dentro del activismo, pero fíjate, esas personas también no, incluso con muchas organizaciones de aquí en Tapachula ya mantienen diferencias, es decir, no apoyan mucho de las decisiones que toman ciertas personas, ¿no? O sea, eso también es muy complejo. Por ahí también, mira, la otra vez con un investigador decía, bueno, el tema de las maras, ¿no? Cómo parecía que habían jóvenes mareros entre algunos de las caravanas, y él decía, sí, o sea, sí habían, porque también sí pasaron, ¿no? Pero sigue siendo también como, exacto, como un poco complejo, porque tampoco puedes decir, no, pues todos eran mareros, ¿no? O sea, no, pero de que sí posiblemente haya, uno no descarta eso, ¿no? Porque pues también tú sabes que el tema de la migración pues también genera, ¿no?, muchos recursos, sobre todo para los coyotes o estas personas que se dedican como al tráfico de personas. O sea, y a veces también están en todos lados también. O sea, eso es un hecho y también lo que sí se vio es ya muchas diferencias también entre estas personas, porque no todos estaban de acuerdo en pagar, por ejemplo. Yo, al menos eso observé la última caravana que hacían, que muchos haitianos dijeron, no queremos pagar, ¿no? O sea, porque nos están cobrando por esto. O sea, esas cosas también te hablan que pues no todos estaban de acuerdo con esas prácticas también. Pero es un tema muy complejo, yo te diría que tampoco se puede negar, ¿no? Porque puede que sí pase, pero sí es un asunto también que requiere a veces también siempre, digamos, tener como una visión crítica, pero también no, en el sentido también de no decir no pasa o de la revictimización, porque yo sí creo que sí
puede pasar.